Bienvenidos a Ecología, Cultura y Algo Más, conducido por el licenciado Jorge Vélez González y su gran equipo de colaboradores. Quédate en la señal de Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenas, pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una edición más de su programa Ecología, Cultura y Algo Más. El día de hoy pues me encuentro muy contento de estar transmitiendo pues este proyecto radiofónico de Ecología, Cultura y Algo Más, pues desde las instalaciones de aquí de Radio Corver. Y más feliz me encuentro pues de presentarles a un buen amigo, don José Luis Cancino, oceanógrafo, y que desde hace muchísimo tiempo teníamos pendiente una plática de oceanografía y de muchos temas en general. Y bueno, hasta que se nos hizo estar aquí. Hemos coincidido en algunas otras actividades allá en Paso Coyol, ¿verdad? Que así ahí es donde nos ponemos luego a platicar. Pero la verdad, me da mucho gusto, José Luis. Bienvenido a Radio Corver. Gracias por acompañarnos y pues vamos a platicar de temas muy interesantes, temas trascendentales, pero sobre todo tú también que eres un hombre que te gusta la naturaleza. Claro que sí. Y bueno, pues bienvenido, sí. De verdad me da mucho gusto. Gracias, Jorge, buenas tardes. Pues yo encantado de estar aquí contigo. Y bueno, pues yo me cuestionaba, ¿qué le voy a decir a Jorge? Pero bueno, si te sirve de algo conocer un poco de mi trayectoria, la experiencia que he tenido de trabajo, claro. Conocer un poco acerca de esta preciosa carrera que ojalá hubiera más jóvenes que se interesaran en estudiar los océanos de nuestro planeta, porque el océano tiene un papel muy importante en muchos aspectos. Así es, es muy importante y sobre todo hay muchas cosas que todavía desconoce uno. El océano aún se muestra muy místico, con muchísimas cosas que aún no se han explorado y cada vez está pues presentándose algunas sorpresas. Sí, pero si me permites, vamos a dar una entrada, un pie a lo que es la importancia de la oceanografía en la Tierra, en nuestro planeta. Claro esta rama busca entender las propiedades físicas del agua marina, así como también los problemas que surgen de ella, analizar el movimiento de las partículas fluidas que se encuentran en el océano. Se encarga también de comprender cómo interactúa un océano con la atmósfera y por supuesto en el fondo oceánico. Todas las ramas que comprenden en la oceanografía son sumamente importantes para la sociedad. Con el conocimiento que proporcionan es posible comprender mejor el funcionamiento de los océanos, con lo que pueden desarrollarse aplicaciones para su aprovechamiento, como lo es la pesquería, la extracción de petróleo y muchísimos beneficios que nos puede dar el mar. El conocimiento de las características y comportamientos físicos del océano permiten predecir fenómenos meteorológicos, sobre todo en caso de que puedan ser graves. El entendimiento de los océanos permite conocer cuando hay alteraciones en él, así como lo ha causado y qué estrategias de conservación pueden tomarse para revertir, reparar o incluso prevenir sus desajustes. Recordamos que el planeta es un sistema cerrado, donde las consecuencias de un medio tendrán repercusiones en otros ecosistemas, incluso ecosistemas terrestres. Pues este es el pie que quise comentarles y bueno, vamos a charlar un poquito con nuestro amigo José Luis Cancino. Él es oceanógrafo en la rama de biología. Así es. La oceanografía tiene 4 ramas, como es la física, la química, la biológica y la geológica. Es una ciencia que se dedica al estudio de los océanos, como ya lo comentamos,
los fenómenos que ocurren en él, así como su interacción con los continentes y la atmósfera. José Luis, pues una extraordinaria carrera, la del oceanógrafo. Tú obviamente ahorita ya como empresario pues ya no la ejerces, pero en su momento tuviste que ver con la oceanografía y compartiste conocimientos con estudiantes. Claro. ¿Y qué nos puedes compartir aquí para nuestra amable audiencia en tus actividades y cuando inclusive te tocó dar esos conocimientos a estudiantes? Sí, bueno, me tocó impartir la materia de métodos de investigación científica. Entonces, pues es una carrera 100% científica, se dedica mucho a la investigación, pero también tiene muchos fines prácticos, ¿no? Por ejemplo, su intervención en las pesquerías. Ajá. Ya ves que nuestros océanos pues aportan una gran variedad de alimento a todo el planeta, y la rama de la biología que se dedica a las pesquerías precisamente estudia los métodos de captura, las toneladas de captura que se están trayendo, se hacen estudios para determinar en qué épocas del año debe de haber una veda, que desgraciadamente luego no se respeta. A veces los gobiernos no tienen la capacidad de estar vigilando los océanos, que son inmensos. Sí, claro. Y ya ves que cada país tiene 200 kilómetros de reserva territorial marina para que le pertenece, ¿no?, a cada país. Entonces, cerca de las costas es donde hay más peces también. Uh-huh. Y entonces, bueno, hay barcos que luego vienen de otros países a pescar cerca de México, porque México tiene muchos recursos marinos. Invaden sí, territorios de otros países. Así es, principalmente japoneses. Sí. Y bueno, en esa rama de pesquerías, pues bueno, es fascinante. A mí me tocó conocer a gente, compañeros oceanólogos, que hacían estudios de las pesquerías de todos los picudos. Son los peces como el pez espada, el marlin, ¿sí?, que en Japón son muy valiosos. ¿Cuánta demanda tiene? Sí, y utilizan un barco que le llaman palangrero, uh-huh, del cual es una cuerda que mide, o sea, es increíble, 60 kilómetros de largo. ¡Qué cosa! Y cada 50 metros le van poniendo un anzuelo. Una carnada. Ajá, con carnada. Entonces, imagínate, tardan como 3 días. 60 kilómetros. Sí, es impresionante. Tardan como 3 días en poner todos estos con sus boyas. Ya cuando acabaron, ahí van otra vez, van sacando las cuerdas y sacan una cantidad impresionante. Pero esa pesca es en alta mar. Pero me imagino que ahí también cae otro tipo de pez, ¿no? También. Ah, sí, desgraciadamente, sobre todo tiburones. Sí, y al tiburón, bueno, también han mermado mucho las poblaciones de tiburón, de toda clase de tiburones atrapan, y desgraciadamente luego nada más les cortan la aleta caudal, uh-huh, y dorsal, uh-huh, y todo lo demás lo desperdician. Es increíble y es una tristeza. Pero bueno, pues esa pesquería luego se mete a las costas de México también, y desgraciadamente han afectado mucho las poblaciones mundiales, ¿sí?, de estos organismos. Bueno, esto es en el área de pesquerías. En el área de métodos de investigación y de investigación científica, México tiene gente muy preparada en estas áreas. Yo tuve la suerte de estudiar en la Universidad Autónoma de Baja California, que está en Ensenada. Claro. En aquel tiempo, yo estuve en el 78, fue cuando llegué allá. Nadie conocía esta universidad. Yo me enteré por una tía que era maestra. ¿No tenía mucha demanda? No, además. Era muy baja la población estudiantil. Así es. Eran sobre como 500 estudiantes. Fíjate. Y bueno, y había estudiantes de toda Latinoamérica. Ok. Y la suerte de estar cerca de la frontera con Estados Unidos es que había mucho intercambio
con centros de investigación científica de California. Más adelantados. Sí, sí, y bueno, teníamos magníficos catedráticos que trabajaban en Scripps, que es una institución de oceanografía, en su momento fue la mejor en el mundo, y teníamos intercambio con maestros, y también nos tocaba ir a las bibliotecas a estudiar allá y a buscar información. Entonces, en el área de investigación, en Ensenada, hay un centro de estudios para hacer maestrías y doctorados. La UNAM tiene también ahí instalaciones, y hay un instituto que se llama CICESE, Centro de Investigaciones Científicas de Ensenada, que también pertenece al CONACYT, es federal, y de ahí se estudia todo sobre el mar, ¿no? Hay mucha gente de todas partes del mundo en ese centro. Y ya en ese entonces, cuando tú pues eres estudiante, después concluyes tu carrera, trabajas un tiempo con lo que es la oceanografía, me imagino que en ese entonces ya había un abuso, como lo estás planteando, de la pesca. Hoy es un desorden a nivel universal de la pesca indiscriminada, y ha menguado mucho la población de muchas, inclusive han desaparecido muchas especies. Sí, bueno, el caso del atún es increíble. Cuando llegué a Ensenada, o sea, yo no sabía a lo que me enfrentaba, pero yo veía pasar camiones tipo de volteo. En lugar de llevar arena, llevaban atunes del tamaño de una vaca, del tamaño de un toro. O sea, era una cosa impresionante, ¿no? De más de 200 kilos. Y yo decía, ¿qué es esto, no? Pasaban los camiones llenos. Actualmente esas poblaciones disminuyeron, casi se agotaron. Ahora los atunes son de un tamaño de 50 centímetros más o menos. Que obviamente los mismos organismos se han recluido a las profundidades, entonces de repente hay pesca de altura deportiva que sí llegan a sacar animales de ese tipo gigantes, pero ya no es la misma pesquería que existía entonces. Sí, es que es la pesca industrial la que ha pues acabado con esas especies. Y hablando de Baja California, pues te ha de haber tocado todavía ver la vaca marina, la vaquita. Bueno, yo estaba del lado del Pacífico. Del lado del Golfo era muy difícil encontrar. Sí hacíamos viajes de exploración y de investigación, pero no, fíjate que es tan escasa la vaquita que precisamente ya desde entonces sus poblaciones eran muy bajas. Ahora, algo sorprendente, atrapan a la vaquita porque buscan a la totoaba, que sí has escuchado. La totoaba es muy valiosa por la vejiga natatoria que tiene, que los asiáticos le encontraron muchas propiedades afrodisíacas y que cura el cáncer. Entonces, eso realmente es un mito. Entonces, pero hay un tráfico real de este animal, que es un animal, podríamos decir, ancestral, ¿no? O sea, vive a grandes profundidades y podríamos decir que está casi en extinción, o prácticamente ya está. Pero gracias a la investigación científica sacaron estos organismos, los criaron, los engordaron y los empezaron a reproducir en esta universidad de Ensenada, y ya lograron. Ha sido un tema de éxito que lo han presumido, y que bueno, porque se vale presumir que México tiene muchos avances en esto. Entonces ya empezaron a reproducir la totoaba y ya han hecho las primeras pues entregas, ¿no? Al mar, han liberado a los alevines de este organismo. Y desgraciadamente las infraestructuras de muchos países no tienen como para combatir pues este tema de la piratería en la pesca en alta mar, ¿no? Así es, no existe, no se dan abasto, tienen un equipo obsoleto que no, por ejemplo, si hay un barco, ¿no?, que identifican, por acá sale la lancha tratando de alcanzarlo, ¿no? El otro tiene motores muy potentes que se escapan y no tienen la capacidad. No hay una organización mundial que pueda pues detener todo esto mediante sanciones a países como asiáticos, que son los que están acabando con mucha
pesca en países pues más chicos, ¿no? Sí, pues deberían existir tratados internacionales porque al final de cuentas el océano es de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, es lo que pase en un lugar se va a reflejar en otro. A mí se me hizo muy curioso una vez en una plática sobre contaminación, llegó un señor muy ilustrado de Guadalajara y llevaba una pecera. Entonces, decía, bueno, empezó la plática dibujando como una bomba en el pizarrón, ¿no? Entonces, ¿y esto qué es, no? Y todo esto, no, pues adivinando, ¿no? Dice, no, pues este es el planeta Tierra, dice, si no lo cuidamos, esto se va a terminar. Claro. Sí. Y entonces en la pecera puso una gota en un extremo de azul de metileno. Entonces el azul luego pues, se extendió, no se diluyó. Y dice, esto pasa en los océanos, lo que hagamos acá, por ejemplo, en el Pacífico Norte, al rato ya va a estar en el Pacífico Sur y luego en otro océano, en el Atlántico, en el Índico. Entonces, lo que hagamos acá y que pensamos que la contaminación es nada más de un lugar, no, pues todo se está replicando a nivel mundial. Fíjate que eso que estás mencionando es muy importante porque inclusive en zona terrestre, vamos a decir, en las montañas, donde ya existe población, por ejemplo, en nuestro país, aquí lo hemos platicado, pero mucha gente piensa que si tiran la basura a los cauces que por ahí pasen, pues que no va a pasar nada en los océanos. No, todos los cauces tienen una descarga en alguna costa, alguna barra, en fin, y eso pues se va hasta el fondo marino. Así es. Alguien me comentó que viajó a Francia y que en una coladera, estaba en francés, yo no sé francés, pero decía, aquí comienzan los océanos. Claro. Y sí es cierto, o sea, todo lo que hagamos a nivel del continente, hacia tierra adentro, a final de cuentas va a llegar a los océanos y por eso debemos de cuidar tanto. Sí, desgraciadamente eso sucede y no hay una cultura, ya hablando en zona terrestre, aunque estés muy metido a cientos de kilómetros, todas las descargas de los cauces, arroyos, ríos, lagunas, inclusive que luego tienen sus desfogues, pues todo va a dar al mar y la gente no hace conciencia y piensan que tirarlo, inclusive en nuestra propia ciudad, aquí en Córdoba, Veracruz, México, pues no hay un control en las aguas residuales, no hay tratamiento en las aguas residuales y todo se va al océano. Así es un tema que podría ser tratado en muchas horas, ¿verdad?, de plática, porque ya ves, nosotros pertenecemos a una cuenca, la del Jamapa, ajá. Entonces es urgente que como ciudadanos a nivel local tomemos acciones, contribuyendo, pidiendo a las autoridades que se muevan, ¿verdad?, para poder controlar, porque ya ves que se habla mucho de un punto de inflexión. Sí. Los conocen más los jóvenes que en mi caso, en donde dicen que se pensaba que es un punto en el que ya el planeta, la naturaleza no va a tener la capacidad de regenerarse, porque siempre existe la esperanza de que sí puede regenerarse, pero si lo estamos abusando tanto, ¿no?, a través de la contaminación, que ese punto de inflexión, si pensamos que iba a ser dentro de 100 años, luego se acortó a 50 años, pues ahora se habla ya como de 10 o 20 años, entonces es impresionante. Sí, porque la población ha crecido desmesuradamente. Sí, también, exactamente. Y donde quiera ves gente, ¿no? Al haber personas, pues hay contaminación. Así es. Entonces, pues se van acortando los tiempos, es una gran tristeza. Yo me acuerdo cuando iniciamos este proyecto radiofónico de ecología, cultura y algo más, 20 años más o menos, pues éramos una voz en el desierto, muy poca información había, y desgraciadamente en nuestro continente todavía existe ese rezago de información, no hay una cultura como en otro continente, como en Europa, por ejemplo, que hay más conciencia, la sociedad, lo que me acabas de comentar de Francia, en Holanda, en
muchos países en donde ya se están tomando medidas y exigidas por la misma sociedad, y los gobiernos están generando esa sociedad para poder tomar acciones y atender el problema de la contaminación tanto en la tierra como en los océanos. Los océanos, desgraciadamente, han sufrido un ataque de contaminación durante muchos cientos de años. Por ejemplo, en la historia de Naviera, pues todos los residuos, todo iba a dar cuando empezaba a los océanos. Hoy, sí, las grasas, los aceites, todo lo que los barcos, los grandes barcos, pues contaminan, y por supuesto, pues las ciudades que no tienen pues un proyecto de planta de tratamiento para sus aguas residuales, pues todo se va a los océanos. Y el problema viene muy grande con el tema de los plásticos, ¿no? El plástico. Así es muy Hay grande. Indicios, precisamente por colegas tuyos que han presentado información, de que ya hay islas de microplástico, y que a veces es muy difícil detectarlo porque es tan chiquito las partículas. Así es. Pero más a fondo, más viendo el problema más adentro, más amplio y en perjuicio del ser humano, es que mucha pesca, muchas especies, pues lo están consumiendo ese plástico. Así es. Y esas especies muchas veces son capturadas para el mercado humano. Por supuesto. Y el humano es el que lo consume. Qué paradoja, ¿verdad? Que es un círculo que nos está pues rebotando todo eso. Sí, todavía no sabemos las consecuencias que esto va a tener, pero se pueden cortar las cadenas alimenticias. Sí, entonces, claro, a nivel microscópico, pues después del desarrollo embrionario y que un pez comienza a comer plancton, entonces ahí es donde si empieza a comer en lugar de fitoplancton o zooplancton, partículas de plástico, pues este microorganismo puede fallecer o puede tener cambios en su forma de reproducción, no sé, se pueden agotar miles de especies. Fíjate que siempre se pensó que los océanos de por sí tienen una gran capacidad de amortiguar la contaminación y el clima, pero es tanto el abuso que pues, se puede llegar a ese punto de inflexión en que ya no va a amortiguar nada. Y aguas, porque pues de los océanos se genera todo, ¿no? El clima, por ejemplo, todo. Interviene mucho en el clima y en purificar en la atmósfera, ¿no? Transforma todo el fitoplancton, transforma el CO2 en oxígeno. Entonces, si estamos acabando a través de la contaminación con eso, a pesar de que es tan inmenso el océano, pues podemos tener muy graves consecuencias. Yo creo que inclusive no nada más nosotros como seres humanos, porque yo por ahí ya estaba leyendo algunos reportes sobre las especies marinas que normalmente están a un nivel que poco a poco van adentrándose ya a superficies más profundas de los océanos. Cada vez especies marinas que se veían normalmente en cierto nivel ya están bajando a otros niveles. Yo pienso, bueno, ahí se dice que por el calentamiento global. Sí. Pero también la contaminación les está impactando. Sí, exacto. Sí. Yo creo que de las dos formas. Por un lado, están desplazándose de sus latitudes, o sea, peces que veíamos, mamíferos que veíamos en el Polo Norte, se empiezan a acercar ya más hacia el Ecuador. Y bueno, se han visto especies que nunca se habían visto en estas latitudes, ¿no? Por ejemplo, en el Golfo de México o en el Pacífico. Entonces, sí es grave porque estas especies están buscando, por un lado, alimento y también protegerse o seguir corrientes marinas en donde puedan obtener más cobijo, ¿no? y alimento, ambas, ¿no? Así es. Ahora, lo que se dice también es de que a lo mejor están escapando de ciertas capas de agua que cada vez tienen mayor calentamiento, pero según los científicos también
manifiestan que ese calentamiento poco a poco va a ir también agarrando aguas más profundas. Claro. Hay mediciones, ¿no? Ya que... Sí, bueno, precisamente en el mar hay capas que se forman por temperaturas. Sí. Entonces, se llama termoclina, es cada vez que hay un cambio drástico de temperatura, de agua tibia, por ejemplo, hasta buceando, ¿no? Uno percibe cómo es una capa, primero de agua tibia, muy rico, pero después de 4 o 5 metros, ya la termoclina se rompe, y es agua completamente fría. Se tiene que utilizar, ese equipo especial, un traje de buceo, un neopreno, entonces, sí hay muchos cambios que se está provocando el cambio climático, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué pasaría cuando el calentamiento global afecte la temperatura, la elevación de la temperatura de las aguas que tienen ahorita un estándar, empieza a bajar más? Imagínate cómo, ¿qué pasaría, no? Sí, bueno, todo el plancton que se divide en fitoplancton y zooplancton puede fallecer o se van a profundidades mayores y habrá organismos que los perciban, pero muchos de estos solamente tienen cierta capacidad en la columna de agua de sobrevivencia. Entonces, a cierta luminosidad, muchas microalgas que dependen de la fotosíntesis, pues ya no van a poder sobrevivir. Entonces, van a desaparecer muchas especies y entonces va a haber consecuencias muy grandes, ¿no? Quizá un mamífero marino, pues sí, se va a ir más profundo, ¿no? A buscar, pero va a haber muchos organismos que son invertebrados, que son la base del alimento de muchos animales más grandes, que van a desaparecer, y eso es muy preocupante. Es muy preocupante porque el calentamiento global, pues cada vez se están detectando, primero que nada decíamos que era mentira, primero ya se dijo que es una realidad, ¿no? Científicamente. Y ahora se están detectando que sí hay zonas donde hay más calentamiento y que poco a poco se va calentando más el agua. Sí, bueno, a mí me preocupa mucho que los polos se estén derritiendo, es algo que jamás se había visto. Imagínate la velocidad la que se están derritiendo. Sí, entonces hay videos de osos polares que ya no tienen dónde vivir, entonces antes estaban sobre los témpanos y ahora muchos se ahogan porque ya no tienen cerca donde poder flotar. Les queda ya muy lejos el lograr llegar a otro témpano o alguna zona de tierra. Y pues a la larga, son buenos, son expertos nadadores, pero a la larga pues no sobreviven. No sobreviven, y eso, fíjate que eso que acabas de mencionar es muy importante que en este programa lo toquemos, porque ese es un reflejo de cómo está nuestro planeta con la desaparición de los polos, y que tampoco no ha sido algo preocupante para los gobiernos, para la comunidad científica sí, por supuesto, que son los que están trabajando mucho en eso, pero realmente la población muy poca información tiene, o la que te llega por medio de, pues ahora las redes, pero ahí es exactamente uno de los puntos medulares del problema que tiene nuestro planeta Tierra, que es de qué manera y a qué velocidad. Eso me da un índice de que tiene unas temperaturas bárbaras ya en los polos. Así es. Mira, hay para mí, yo decidí estudiar la carrera de... hay una discusión de que si se le llama oceanología u oceanografía, ¿no? Pero a final de cuentas, yo diría, desde mi punto de vista, pues es lo mismo, ¿no? Según esto, la oceanografía es más descriptivo y más hacia el área de la física, y la oceanología es más hacia el área de la biología, la química. Bueno, pues para mí, quien me inspiró fue Jacques Cousteau, francés que fue el inventor, junto con otro inventor también, del aparato para el buceo autónomo. Y él tuvo un proceso en toda su vida en el que primero fue dar a conocer el océano, porque él decía, mientras más conoces algo,
más lo amas, y si lo amas lo vas a proteger. Claro. Entonces es algo que tiene mucho mensaje, ¿no? Claro, ¿verdad? Es enorme. Y bueno, pero él en sus propios programas, que eran fabulosos, yo creo que Jacques Cousteau fue la inspiración de muchísimas generaciones de gente que empezó a voltear hacia el mar y dijo, yo quiero ser eso, ¿no? No había internet ni nada de eso. No la había televisión, nada. Y muchos hasta nos hacían burla, tú quieres estudiar eso porque ves a Cousteau en su barquito, ¿no? En el Calipso. Sí, pero él fue una persona increíble, muy inteligente, inventó muchas cosas. Y pero su invento, el genial, fue el aparato de buceo autónomo. No, y además mucha información científica que dejó su Por legado. supuesto. Sí, entonces a través de este proceso de primero conocer y dar a difundir todas sus exploraciones científicas, pero al final de cuentas fue transformando sus videos y acabó en lo social. O sea, él ya no veía tanto el océano, sino decía, bueno, es que todos los humanos están contaminando algo que tanto apreciamos, ¿no? Porque le tocó ver lugares que eran completamente vírgenes, por decirlo así, y fabulosos con la fotografía, y pasaron 10, 20 años y vio que ya todo eso se había desaparecido, ¿no? Entonces, la presencia del ser humano. Entonces empezó a meterse más hacia lo social. Sus videos ya no eran solamente de ver a los organismos marinos, sino de ver qué está pasando allá adentro, ¿no? ¿Por qué hay tantos problemas con la contaminación? Entonces fue un cambio, ¿no? Pero fue un proceso que al conocer más se preocupó más, ¿no? Claro, dio ese mensaje y trabajó para defenderlo. ¿Qué te parece si nos regresamos? Nos vamos a un corte comercial porque está muy interesante tu inspiración. Claro que sí. Vamos a un corte comercial, estamos platicando con el oceanógrafo José Luis Cancino, un gran amigo, aquí en el programa de Ecología, Cultura y Algo Más. No tardamos. En un momento regresamos a Ecología, Cultura y Algo Más, conducido por el licenciado Jorge Vélez González. Ya volvemos. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. Asesoría ambiental agrícola, ingeniería, por ingenieros en gestión ambiental. Tenemos ofertas en paquetes de hortalizas y gestión de proyectos ambientales. Contáctanos a nuestro correo electrónico ana-veles10@hotmail.com o al teléfono 272-123-2521. Radio Corber.
Soy la maestra María Dolores Guzmán Cortés y los invito a mi programa Con Sabor a Caña, donde les presentaré a la gente valiosa de la zona cañera dentro del arte, la cultura, el deporte, gastronomía, emprendedores y muchas sorpresas más. No se lo pueden perder todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los espero. Radio Corber. Sintoniza Radio Corber, la radio. Radio Corber te invita a escuchar Plaza Cívica, un programa con periodismo objetivo y profesional, bajo la conducción del periodista Juan José Contreras Lara. Este programa cuenta con un enfoque de análisis periodístico de temas de actualidad con invitados especiales. Escúchalo todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, a través de las plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Escucha Conociendo tu Camino, bajo la conducción del capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por las plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Ya estamos de vuelta en Ecología, Cultura y Algo Más con el licenciado Jorge Vélez González. Bien amigos, pues ya estamos de regreso con ustedes en este programa de Ecología, Cultura y Algo Más. Hoy miércoles, ¿qué? 27. Ya se me va el tiempo, pero rápido, estamos comentando ahorita cómo se va el tiempo. Y bueno, fíjate que cuando nos fuimos al corte, estabas platicando de tu inspiración, y él también predijo muchas cosas que hoy se están viendo, pero también la falta de atención hacia el problema de contaminación por parte del ser humano, y Jacques Cousteau lo decía. Y por eso manejaba mucha información sus últimos años fueron informativos, como tú dijiste, ya no para la comunidad científica, sino para la sociedad común. Así es. Y parece que veía porque hay mucha desestima por parte de la sociedad. Estamos más preocupados por los temas políticos, por los temas, pues sí, económicos también. A veces queremos avanzar pisoteando cabezas y todo eso. Pero no nos damos cuenta que todo lo que gira al entorno de nuestra vida, del ser humano, de todo el ser humano que habita en este planeta, pues está el entorno, el medio ambiente, todos los servicios que nos dan, y sobre todo los océanos, ¿no? Que es muy importante eso, el que la gente conozca más de los océanos. Y bueno, yo te quería hacer este comentario porque ya tenemos mucha invasión de contaminación en los océanos, pero aún no se han terminado de explorar ese 5%. Bueno, se dice que se tiene apenas un 5%. Un 5%, sí. Sí, bueno, los océanos, ya ves que en nuestro planeta se debería de llamar Aqua, en lugar de Tierra. En lugar de planeta Tierra, porque más del 70% es agua en nuestro planeta. Ahora, lo más increíble del mundo es que es agua, pero salada. Entonces, el recurso del agua dulce es muy pequeño y no lo estamos cuidando tampoco. Se ha roto el ciclo también porque seguimos contamina. Entonces, se tienen que tomar medidas urgentes. Es que fíjate, Jorge, nuestra sociedad de consumo ha promovido la fabricación de miles de artículos que nos dan comodidad, pero jamás se cuestionó qué se iba a hacer cuando ese artículo dejara de sernos útil. Sí, claro. Entonces, debería de obligarse a los fabricantes, cuando se presenta, por ejemplo, la solicitud de un permiso, ya sea una patente para fabricar algo, por ejemplo, una televisión, ¿no? Sí. Bueno, y después de que la fabricaste, después de su vida útil, ¿qué vas a hacer con esos materiales? Se debería de cuestionar y pedir que existan tecnologías
para recuperar todos Claro. estos materiales, pero no se ha hecho. Que le ¿verdad? inviertan a la tecnología. Exactamente. Y en ese caso, fíjate que el genio humano es increíble. Yo creo que sí hay esperanzas de salvar nuestro planeta y a nosotros mismos como especie, porque somos la única especie capaz de acabar con nosotros mismos, ¿no? Increíble. Pero si hay esperanza, sí se ocupa precisamente esa inteligencia para crear pues recuperación del agua residual, como de hecho fíjate que los residuos humanos son los que menos contaminan, por decirlo así, porque el agua tiene bacterias que procesan, transforman, y a final de cuentas todos nuestros desechos humanos se convierten en oxígeno, CO2, agua, Esas bacterias se nitrógeno. encargan de Ellos son los procesadores. procesarlos. Sí. Entonces, lo que realmente contamina es la industria. Esa es la Batalla que más- provocada por el ser humano. Sí, por supuesto, por supuesto. No, los contaminantes, los productos químicos, todo eso, el plástico. Sí, que es el que y más- el plástico. Fíjate es que terrible. tengo un dato aquí que te lo quiero compartir y para nuestros amigos de la audiencia, que existen unas 640,000 toneladas de redes fantasmas, que le llaman fantasmas, en los océanos. Cada año en los océanos, lo cual pues equivale al peso de más de 50,000 autobuses de 2 pisos. Bueno, hacen la comparación por la magnitud de redes, nada más hablando de las redes, Ajá. porque así como tú comentabas de que son 60 kilómetros de tiro que manejan estos barcos para su captura del atún y todo esto, también hay barcos que a veces dejan abandonadas las redes, Así que se es. les echa a perder, o sea, y para ellos o la pierden por la situación del clima en el mar, y ahí las dejan. Sí, y eso provoca la muerte de muchos organismos. Por eso es el muchísimos. ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, pues es que, mira, insisto, ¿no? La ignorancia es lo que está haciendo tantos problemas a nivel mundial. Pueden ser empresarios pues muy buenos para producir dinero, pero también están afectando mucho nuestro medio ambiente. Y el caso de las redes, bueno, se fabrican redes para que duren muchos años, pero si se queda una red rota y ya no la quisieron recuperar, pues va a estar afectando, ¿no? Luego hay otros métodos de pesca que también afectan mucho, como la pesca del camarón. El que es del arrastre. Sí, ocupan unas compuertas de madera gigantes que van arrastrando, y se llaman redes de arrastre precisamente, ¿verdad? Van arrastrando todo el piso, que se llama el ventos, y todo, se trae caracoles, cangrejos Todo y eso. camarones. Claro. Entonces, le llaman fauna de acompañamiento, ¿no? Por un lado, sí sacan los camarones, pero todo lo demás luego lo tiran. Ahora ya dicen que no se tira tanto, que se recupera y fabrican pastas como el surimi, Ujú. se hacen mezclas con otros organismos marinos también, pero están perjudicando todo el fondo marino, y que no es tan vasto, porque en el océano, así como es de grande, pero también hay desiertos submarinos, Claro, ¿no? claro. Hay lugares donde ves pura arena bajo el No hay mar. arrecifes, no hay Nada, nada, sí, sí son es cierto. kilómetros y kilómetros de Sí. desierto submarino. Y también hay los pozos esos profundos, Ah, sí, claro. esos no tienen tampoco vida que con nosotros conocemos, existe Ajá. otro tipo de vida, Sí, pero ese tipo de pesca que tú dices echa a perder mucho los arrecifes, todo eso, ¿no? sí, y bueno, y la contraparte sería, vamos a dejar de pescar camarón en el mar o regular mucho a través de las vedas, pero bueno, ya se ha hecho mucha investigación acerca de la acuacultura, Ujú. entonces se está produciendo mucho camarón de granja, Ajá, en correcto. el que están obteniendo, antes era muy difícil porque el camarón en su crecimiento tiene muchos estadios larvales, muchos, y entonces imagínate un camarón microscópico, para empezar no tiene la misma Característica. fisonomía, ajá, anatómica, ¿no? Entonces va cambiando de forma, es una larva que primero tiene aletas,
y luego tiene una boca de un tamaño y luego de otro, entonces hay que darle alimento según el tamaño del camarón. Ajá. Esto hace que sea difícil su cultivo, pero ya hay muchos adelantos tecnológicos que lo facilitan. México es un gran productor de camarón, Sí, camarón de Ecuador, Ecuador es famoso por tener mucha producción de camarón, también en Asia se produce mucho camarón, entonces hay Eso ha ido alternativas. mermando un poquito el tipo de actividad de la pesca de camarón, la forma como lo están haciendo. Sí, exacto, o sea, la forma en que lo hacen, Destruyendo que todo. ya no se debería de permitir. ¿Sí? Yo trabajé, de hecho, en una empacadora de mariscos. En el Sí. área de biología existe el área de tecnología de alimentos, Ajá. conservación de alimentos marinos y microbiología de alimentos. Entonces, uno de mis primeros trabajos fue en una empacadora de camarón en Puerto Peñasco, Sonora, Ok, sí. en una fábrica pues de primer nivel, ¿sí? Pero ¿ese camarón es de granja o de...? No, todavía no existían no casi las existía. granjas, estaban apenas empezando y todo era recolección del Golfo de California. Mira. Un camarón precioso, Claro, lo más. gigante. Camarón gigante. Oye, fíjate, aunque a mí me han preguntado cuántos océanos existen, ¿no? Pues son... Bueno, ver, son preguntas Es pregunta de Pero, primaria, bueno, pero luego 5. no sabemos cuántos son. Sí, 5 por lo Son menos. 5, Sí. 5. Y hay muchos golfos, hay muchos brazos de mar, esteros, ¿no? La importancia de los esteros también en el ecosistema es muy grande. Otra vez volvemos a lo mismo, se está permitiendo que se construyan unidades habitacionales, complejos turísticos muy grandes en las mejores playas de México, pero están afectando los esteros, que son lagunas costeras que están en esa transición, ¿no? Entre la tierra y el mar, y a veces tienen un aporte de agua dulce. Esos son precisamente viveros naturales donde nacen muchos millones de camarones, de peces, de moluscos, ¿sí? Que luego tienen una fase, o sea, primero de reproducción en los esteros y luego se van a mar abierto. Entonces, eso es tan importante que se cuide. O sea, el chiste es negociar, yo pienso, ¿no? En las áreas turísticas de México, por ejemplo, podría haber un cierto margen para que se construyan los complejos turísticos, pero atrás de los esteros, no en el lugar o en los manglares. En los esteros siempre hay manglares. En el mangle, entonces es terrible que se esté cortando el mangle para construir muelles. Sí, es una desgracia. Sí. Y además también hay que reconocer que el turismo es irresponsable. No existe un turismo responsable que respete. La verdad es increíble lo que estamos viviendo. Y esta información que nos estás dando es una información muy importante porque nuestras costas tienen una riqueza incomparable. Y no sé si me pueda yo remontar, pero apenas me llegó la información de la laguna de Bacalá, que está muy contaminada, está muy, pues prácticamente ya como si fuera una zona metropolitana, le cae mucho, y siendo una zona pues ecoturística o turística, pero también es por el turismo irresponsable, ¿no? Sí. Sí, es una laguna preciosa, tiene unos colores increíbles, Sí. Tiene mucho que ver con los minerales que existen en el subsuelo, pero si las autoridades permiten que se sigan construyendo industrias, hoteles, entonces todo desgraciadamente va a dar a la laguna y puede terminar con ella. Bueno, ¿sabes? Para mí la gran preocupación de la construcción del Tren Maya es esas consecuencias. ¿De que va a ser un éxito económico? Claro. Yo creo que sí. Sí. Y va a ser algo impresionantemente como un polo de desarrollo, pero turístico, pero ambientalmente Puede ser una destrucción. puede ser Está una haciendo una destrucción. destrucción. Sí, ya la es. De sí, hecho, sí, ya la que es, nos ya la es. quieran pues dar información diferente, las autoridades nos las disfrazan, pero simplemente con abrir el surco
todos esos kilómetros que va a hacer, pues ya están destruyendo mucha vegetación y muchos vestigios que aún todavía inclusive no eran explorados por los arqueólogos, y pues ya están poniendo el pie, el ser humano en toda esta zona que aún hace una década todavía estaba virgen. Sí, es una tristeza. Y va a haber más turismo de costa, y como tú dices atinadamente, pues van a contaminar más, vamos a destruir más. Sí, porque va a cambiar definitivamente la vocación, o sea, va a ser algo invasivo, destructivo. Sí va a haber desarrollo económico, pero el costo ambiental, que es el que no se ha evaluado a través de los años, ¿verdad? Quizá en 5 o 10 años no va a ser tan notable, pero a mediano plazo va a ser terrible. El problema es que cuando las autoridades, que son los que determinan y toman las decisiones ambientales, se den cuenta, a lo mejor ya va a ser un poco difícil recuperar todo lo que se está perdiendo en estos momentos. Porque a lo mejor con el turismo, con la presencia del turismo, pues sí, se va a acrecentar la contaminación y la destrucción. Pero como yo te decía, ya con el simple hecho de que están metiendo maquinaria, destruyendo tanto manglar y todo eso, pues ya empezamos a destruir. Ya. Entonces, pues es una desgracia, porque como que nuestro país está retrocediendo, ¿no? En lugar de que cuidemos lo que tengamos, a lo mejor sí manejar un ecoturismo muy vigilado, muy responsable, y inclusive educativo. No, tú sabes que cuando hay ese tipo de situaciones, pues en lugar se viene el libertinaje en todos los sentidos, y los que ganan son unos cuantos nada más. Así es, sí. Fíjate que México ha crecido a pesar de sus gobernantes, ¿no? O sea que se ha salvado, por decirlo así, sí, por los mismos mexicanos, pero no por su burocracia, no por los gobernantes, porque pues se han ocupado, ¿no? Es que mira, con el simple hecho, es que existe la ley, ¿no? De que ningún litoral puede ser de un particular. Así es. Pero más sin embargo, tú te vas a estos grandes complejos. A mí me tocó ver un día como en un complejo de playa estaban unas personas y llegó gente de seguridad de ese hotel a quitar a las personas. Así es, terrible. Fíjate, cosa que precisamente, sí, esas playas que son maravillosas, las playas de México son de las más bonitas en el mundo, dicho por gente que tiene playas también preciosas como Brasil. Pues los brasileños les encanta venir a México de vacaciones porque tenemos playas más bonitas que en Brasil, con el Caribe, que es precioso. Bueno, pues la desgracia es que la gente nativa de Quintana Roo y de Yucatán ya no puede luego disfrutar de sus playas. ¿Por qué? Porque han creado barreras, estos conjuntos turísticos, que hay unas puertas de 1 metro de ancho para pasar al mar y luego están cerradas con llave. A mí me pasó esta experiencia, hace como 3 años fui con la familia y queríamos ir a retratar el amanecer. Entonces nos paramos todos como a las 5 de la mañana, ¿no? Antes de las 6, por ahí, y ya nos subimos a una camioneta y llevábamos nuestras cámaras, y entonces íbamos sobre la carretera buscando cómo meternos hacia la orilla, y no pudimos en kilómetros. No, está todo lleno de hoteles de extranjeros, ¿sí? Entonces es una pena que los mexicanos no puedan disfrutar de su propio lugar, ¿no? Es increíble. Y entonces ahí pues tiene que haber cambios. Tenemos que, como ciudadanos, exigir a las autoridades que haya más respeto, ¿sí? Que la gente nativa sea la que tenga derecho a disfrutar más, ¿sí? de los beneficios del turismo, por ejemplo. Y bueno, se van convirtiendo y perdiendo muchas tradiciones también en estos pueblos que están a la orilla ¿verdad? del mar. Había gente también que perdió sus tradiciones, como tú dices, sus rituales, porque había gente culturalmente tenía unos rituales ahí en el mar.
ya todo se perdió. Sí. Sí, y es una desgracia, y tú efectivamente lo acabas de mencionar, son pocos, los podemos contar así con la mano de los dedos, los que se llevan el beneficio todas las costas de nuestro país, y somos muchos, que no tendría yo para contar, los que desgraciadamente no tenemos el beneficio. Fíjate, que quería yo comentarte esto. La famosa Suiza veracruzana. Sí, claro. ¿Sabes qué es San Andrés Tuxtla, los Tuxtlas? Sí. Es una zona preciosa. ¿Cómo no? Y últimamente he estado viajando para allá. Yo no conocía mucho, ahora conozco lo que es Roca Partida y todos sus alrededores. Es de lo más bello que puede existir. Pero la famosa administración del uso de suelo está dándole en la torre. O sea, antes ibas y veías unas montañas llenas de árboles, ¿no? O sea, era una vegetación impresionante. Ahora sigues viendo verde, pero ya son puras tierras para ganado. Han deforestado para meter pasto para que el ganado. Pero hasta ahí tú decías, bueno, ¿no? Pues no, ahora es más grave el problema. Ya empezaron a permitir que se siembre caña casi a la orilla del mar. Oye, no. Entonces ya eso, o sea, de ser un lugar que debería ser un área natural protegida, o una reserva, que hay un pedazo, ¿no?, de la UNAM y que está cerca está ahí un centro de investigación. Pero no es suficiente, debería ser esto más grande, y esa administración del uso de suelo no sé por qué lo permite, sí, pero tener caña ya hasta ese extremo, porque hay mucha agua dulce, entonces por eso es que ahí los cultivos, vas a ver, en poco tiempo, pueden estar afectando a muchos manantiales, ¿sí? Y ya ves que la caña es un cultivo invasivo, ¿sí? que los fertilizantes al regar, estos fertilizantes se van también al subsuelo y van a formar parte de los arroyos y va a dar todo al mar, ¿no? Fíjate que entre los años 80, a principios de los 90, yo viajaba mucho también por esa zona y llegué a conocer lugares como Piedra Labrada, que están, pero nos subíamos aquí, entrábamos a Catemaco y agarrábamos lancha. Y era un lugar precioso porque unos cauces, unos ríos preciosos con mucha agua dulce, dulce, y tienes razón, obviamente empieza la ganadería y todo eso, pero es que eso es lo que yo te digo, a veces perdemos la dimensión y se nos va el tema de que en lugar de progresar, afectamos. Estás hablando de la Suiza veracruzana, un lugar precioso, y yo me remonto, también estuve haciendo un trabajo de informativo en Costa Rica, y me platicaban, es que Costa Rica así era Costa Rica un lugar donde había zona de potreros, mucha contaminación, mucho ganado. Sí, mucho ganado. Entonces alguien llegó al gobierno en esos años con visión y dijo, no, Costa Rica tiene una biodiversidad enorme, y en lugar de tener un ingreso per cápita por la ganadería, pues a mí se me hace que vamos a tener más ingresos con los turistas que vengan. Y empezaron a manejar centros ecoturísticos, pero en sociedad gobierno con ganaderos, o sea, seguían siendo dueños y el gobierno les daba un subsidio. Y les dio la educación y la cultura del ganado en establos. Y bueno, el boom que tiene ahorita Costa Rica es uno de los países más importantes en nuestro continente, donde pues viene muchísima gente de Europa y obviamente de muchos países de Centroamérica y del norte del país. Así es que sí se puede, sí hay modelos, sí hay diseños, pero desgraciadamente no hay voluntad, desde luego, para poder llevar a cabo esos proyectos. Fíjate que a mí me ha dado mucho gusto platicar contigo, sobre todo esos años que viviste con la experiencia de la oceanografía. ¿Qué podemos esperar de esta ciencia para ayudar a los océanos y al ser humano, bajo tu perspectiva? Sí. Bueno, mira, hay mucha esperanza. En el caso de la acuacultura puede ser una alternativa para producir mucho alimento
en las zonas costeras, claro, tratando de no contaminar. Pero te doy un ejemplo, y gracias a la investigación, el abulón es un molusco, claro, ¿no? Sí, muy cotizado porque les encanta también, a toda la gente nos encanta, pero a los asiáticos pagan lo que sea por una latita de ¿pero qué no se comen estos hombres? Todo. Sí, perdón, fue un chascarrillo, pero... Entonces, estas poblaciones de abulón que crecían en las costas de Baja California se empezaron a agotar hasta que casi se terminó. Pero gracias a la acuacultura, ahora hay mucha esperanza. Y de eso se trata precisamente la investigación, que se enfoque en resolver problemas, que sea una investigación que tenga fines prácticos. Claro. Entonces, empezaron a reproducir abulones en laboratorio, en estanques muy grandes donde se controla la iluminación, se crean sementales también en abulones para crear una reproducción, y luego se produce semilla de abulón después de sus fases larvales, que también son muy difíciles, pero se ha controlado. Y entonces las cooperativas de Baja California pagaron por ese tipo de investigación porque sabían que les iban a producir semilla de abulón. Esta semilla se llevaba en bolsas y los buzos a través de la costa la fueron sembrando entre las rocas, que es donde crece muy bien el abulón. Pues mira, después de 10, 15 años ya empezó a haber abulón en esas zonas, se están recuperando las poblaciones, y oye, es una esperanza, o sea, tú dices, antes nadie lo creía, es más, se reía de la gente, de los investigadores, ¿cómo crees? El abulón tarda mucho en crecer, pues sí, 10, 15 años, pero hay una esperanza, porque estos cooperativistas invirtieron y ya están viendo que empieza a haber abulón, y eso es fabuloso. Claro, y además esto va a ser una salvación para la pesca masiva. Así es. De varias especies, ¿no? Sí, ojalá. sí. Eso es una de las ramas de la oceanografía que está produciendo un beneficio para el ser humano. Y hay mucho. Yo creo que ojalá pronto podamos platicar de otros temas interesantes, José Luis. La verdad me dio mucho gusto tenerte aquí en el estudio. Gracias. Y sobre todo platicar hay muchos temas que podemos platicar, no nada más de la oceanografía, a ver si luego vienes a platicar también de como empresario, cosas así que podemos platicar. Porque un poco del buceo, que me encanta. El buceo, que es parte me imagino que el buceo, pues tu pasión se generó en tus estudios, ¿no? Así es, el buceo es una herramienta para la oceanografía y la oceanología, así como el saber nadar, ¿no? Y saber nadar bien. Entonces en esta universidad había una materia que era durante todo un semestre aprender buceo de una calidad, o sea que teníamos maestros que habían sido buzos, que habían buceado con Cousteau. No me digas, sí, qué honor, yo tuve ¿no? un maestro, James Stewart de Scripps, que él compartió con Cousteau, y pues yo también me dio clases de buceo a mí en San Diego, California, en La Joya, California. Y bueno, hay muchas experiencias que cómo no, podría contar. Sobre todo que pues uno dice bucear, sí, no, es que dependiendo de los niveles y en dónde vayas a realizar esa actividad, ¿no? El buceo. Claro. No, pues queda pendiente ese tema. Muchas gracias. Oye, pues te agradezco mucho. Llegó a nuestro fin este programa de ecología, cultura y algo más. Esperemos que les haya gustado toda esta información también que por medio de esta charla hemos tenido con nuestro buen amigo el oceanógrafo José Luis Cancino, y que pronto, ya nos lo comentó, vamos a tener otra charla para que sigamos ampliando más la información, y aprende uno mucho de estas pláticas. Bueno, gracias. Yo también, yo aprendo porque me hace recordar igual muchas cosas que ya tenía de guardadas, pero me da mucho gusto poderlo compartir. Muchas gracias. Y también hay otro tema muy bonito que te platicaba yo sobre la alfabetización oceánica. Sí, ese va a estar también interesante. Sí, ya luego con más. ¿Pero quieres adelantar algo antes de concluir? Sí, bueno, este es parte de un programa que unos amigos de Los Ángeles, California, son oceanólogos que también estuvieron en Ensenada y luego se fueron a vivir allá,
y que están promoviendo precisamente conocer más del mar, sobre todo los niños, para que pues, aprendan a protegerlo. Entonces, es otra de las grandes esperanzas, ¿no? Nuestra niñez y los jóvenes, que ellos de veras se comprometan y mientras más conozcan, pues más lo van a defender. Claro. Entonces, de eso se trata este programa. Yo les podría dar así unos términos generales de qué se trata y bueno, ojalá que sea un tema. No, sí, lo desarrollamos y a ver si podemos hacer un enlace con ellos para tenerlos en vivo aquí por la videollamada y podamos interactuar con ellos y que nos platiquen y que tú también participes y ahí podemos ya derivar la información. Claro. Entonces está ese compromiso, lo vamos madurando y próximamente lo tendremos aquí en Radio Corber en el programa de Ecología, Cultura y algo más. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis Cancino, te agradezco mucho y agradezco mucho ya en controles a mi amigo Onan Mora por la operación de este programa. Y recuerde usted que estamos transmitiendo desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, México, para todo el mundo, por nuestros diferentes canales de Facebook y YouTube, que es Radio Corber, y por supuesto también a los amigos que no nos puedan ver o no nos puedan visualizar aquí en Radio Televisión. Bueno, pues en la radio, en Radio Corber, en el buscador de Google, ahí pueden encontrar www.radiocorber.com.mx. Hay excelente música a las 24 horas y los programas favoritos de ustedes, si van ustedes manejando, ahí los pueden ir escuchando. Así es, muchísimas gracias, pásenla bonito, que tengan una feliz tarde, noche de este miércoles 27. Que se me andaba olvidando la fecha, y gracias a nuestro amigo José Luis Cancino, que nos hizo el favor de acompañarnos en esta tarde. Pásenla bonito y recuerde usted lo más importante de esta vida: sea feliz. Buen provecho en su cena. Hemos llegado al final de Ecología, Cultura y algo más, conducido por el licenciado Jorge Vélez González. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, solo aquí por Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. Las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. Asesoría ambiental agrícola, ingeniería, por ingenieros en gestión ambiental. Tenemos ofertas en paquetes de hortalizas y gestión de proyectos ambientales. Contáctanos a nuestro correo electrónico ana-veles10@hotmail.com o al teléfono 272-123-2521.